Muy buenas, Nakamas. Hoy veremos el top de los Reyes Magos más poderosos de Black Clover y descubriremos quién ocupa el primer lugar. Comencemos. Número 7. Lemuel Pseudomelian Clover. El primer Rey Mago. Cuando hablamos de leyendas, es imposible no comenzar con Lemuel Pseudomelian Clover, el primer Rey Mago de toda la historia del Reino del Trébol. Este personaje no solo abrió el camino para todos los que llegaron después, sino que también demostró lo que significa ser un verdadero héroe. Desde muy joven destacó por su enorme talento y por su deseo de proteger a las personas sin importar quiénes fueran. En una época donde existía mucha discriminación y odio, Lemuel soñaba con un mundo donde todos pudieran vivir en paz. Ese sueño fue precisamente lo que lo convirtió en una figura tan querida y respetada. No era un rey que gobernaba desde un trono, sino un guerrero que siempre estaba dispuesto a pelear en la primera línea. Su nombre terminó convirtiéndose en una leyenda que sobrevivió durante siglos. Incluso muchos personajes actuales lo consideran uno de los magos más grandes que han existido. Y la verdad es que después de ver todo lo que logró, resulta muy fácil entender por qué recibió semejante reconocimiento. Pero si hay algo que hacía verdaderamente temible a Lemuel, era su increíble magia de luz. Sus ataques viajaban a una velocidad casi imposible de seguir con la vista, permitiéndole lanzar enormes espadas y rayos luminosos capaces de atravesar prácticamente cualquier defensa. Su control sobre este elemento era tan perfecto que podía cambiar la forma de sus hechizos en cuestión de segundos para adaptarse a cualquier situación del combate. También era capaz de crear enormes flechas de luz para desplazarse a velocidades impresionantes mientras atacaba al mismo tiempo. Como si eso fuera poco, poseía el talento suficiente para fabricar herramientas mágicas especiales capaces de absorber la magia de sus enemigos y utilizarla a su favor. Su grimorio de 4 hojas era una clara prueba de su inmenso potencial mágico. Gracias a todo ese poder pudo enfrentarse cara a cara contra Licht cuando este se transformó en un demonio gigantesco y más adelante también ayudó a derrotar a Zagred, uno de los demonios más peligrosos de toda la serie. Sin duda alguna, Lemuel fue el héroe perfecto para convertirse en el primer Rey Mago de la historia. Número 6. Gester Garandros. El Rey Mago de las Barreras. En la sexta posición encontramos a Gester Garandros, uno de los Reyes Magos más interesantes y también uno de los más trágicos que hemos conocido. Aunque muchos fanáticos solo lo conocieron gracias a la película, su nivel de poder era completamente digno del título que llevaba. Gester fue el 16º Rey Mago del Reino del Trébol y siempre destacó por tener una personalidad alegre y despreocupada, aunque detrás de esa sonrisa escondía una enorme tristeza. Durante gran parte de su vida sufrió constantes traiciones por parte de las personas en las que más confiaba. Esas experiencias terminaron cambiando poco a poco su forma de ver el mundo. Aún así, jamás dejó de demostrar el enorme talento que poseía como mago. Su inteligencia en combate era impresionante y sabía aprovechar cada ventaja que tenía sobre sus rivales. Además de dominar la magia, también era un espadachín extremadamente habilidoso, capaz incluso de poner en aprietos a guerreros tan experimentados como Yami Sukeiro. Eso ya nos da una idea del nivel tan absurdo que tenía este Rey Mago. Su especialidad era la magia de barreras, un tipo de magia que en sus manos alcanzó un nivel completamente diferente. Gester podía crear enormes muros defensivos prácticamente indestructibles que protegían amplias zonas del campo de batalla. También era capaz de levantar gigantescas cúpulas que encerraban completamente a sus enemigos, impidiendo tanto la entrada como la salida y dejándolos atrapados sin posibilidad de escapar. Pero lo más sorprendente era que esas mismas barreras podían convertirse en armas extremadamente peligrosas. En cuestión de segundos transformaba sus estructuras hexagonales en espadas, lanzas, tridentes, hachas e incluso enormes rayos de energía que atravesaban todo a su paso. Esa combinación entre defensa absoluta y ataque devastador lo convertía en un rival muy difícil de vencer. Su grimorio de 3 hojas complementaba perfectamente todas sus habilidades y le permitía mantener un control increíble sobre el campo de batalla. Aunque su historia terminó marcada por el dolor y la traición, nadie puede negar que Gester Garandros fue uno de los Reyes Magos más fuertes que ha tenido el Reino del Trébol y un personaje que merece mucho más reconocimiento por parte de los fanáticos de Black Clover. Número 5. Edward Avalache. El Rey Mago del Hielo Absoluto. Llegamos al puesto número 5 y aquí encontramos a Edward Avalache, el 20º Rey Mago del Reino del Trébol. A simple vista, Edward parecía un anciano tranquilo y sin mucha fuerza, de esos que cualquiera subestimaría con solo verlo caminar. Pero esa apariencia escondía a uno de los magos de hielo más aterradores que han existido en Black Clover. Antes de convertirse en Rey Mago fue un sacerdote muy respetado, y con el paso del tiempo desarrolló un poder que estaba muy por encima del de la mayoría de los caballeros mágicos. Su experiencia acumulada durante tantos años le permitió dominar la magia hasta un nivel casi perfecto. Cada movimiento que hacía tenía un propósito y cada hechizo era lanzado con una precisión impresionante. Edward nunca necesitaba desperdiciar energía para derrotar a sus enemigos, porque entendía perfectamente cuándo atacar y cuándo defenderse.
Esa calma era una de sus mayores fortalezas, ya que mientras sus rivales perdían la cabeza en medio del combate, él permanecía completamente concentrado. Por eso muchos lo consideran uno de los reyes magos más difíciles de enfrentar en toda la historia del Reino del Trébol. Lo que realmente hacía temible a Arwen era su increíble magia de hielo. No hablamos de simples bloques de hielo o pequeñas lanzas congeladas, sino de construcciones gigantescas capaces de cambiar por completo el campo de batalla. Sus hechizos reducían la temperatura hasta niveles extremos, acercándose al cero absoluto, haciendo que incluso los enemigos más resistentes comenzaran a perder movilidad. Era capaz de lanzar enormes cuñas de hielo que atravesaban todo lo que encontraban a su paso y también podía disparar poderosos rayos congelantes capaces de inmovilizar a sus adversarios casi al instante. Lo más impresionante es que su hielo tenía la fuerza suficiente para congelar incluso la lava, algo que demuestra el nivel absurdo de su magia. Durante su enfrentamiento contra los toros negros dejó claro que ni siquiera estaba peleando con toda su fuerza, y aún así consiguió dominar la batalla durante gran parte del combate. Eso habla muy bien del inmenso poder que poseía. Arwen demostraba que la verdadera fuerza no siempre depende de la juventud, sino de la experiencia, la inteligencia y el dominio absoluto de la magia. Sin ninguna duda, su lugar dentro de este ranking está más que merecido. Número 4. Princia Funnibunni. La reina mago invencible. En el puesto número 4 aparece una de las figuras más impresionantes de toda la historia del Reino del Trébol. Estamos hablando de Princia Funnibunni, la única mujer conocida que logró convertirse en rey mago. Desde el primer momento dejó claro que había nacido para liderar ejércitos y conquistar cualquier campo de batalla. Su carácter fuerte, su enorme confianza y su capacidad para tomar decisiones bajo presión la convirtieron en una líder respetada incluso por sus enemigos. Durante toda su carrera militar consiguió algo que muy pocos pueden presumir. Nunca perdió una sola batalla. Así como lo escuchaste, su historial permaneció completamente invicto durante todo su reinado. Esa hazaña hizo que su nombre fuera recordado durante generaciones como uno de los más grandes de toda la historia del reino. Cada vez que Princia aparecía en el campo de batalla, la moral de sus aliados aumentaba mientras que sus enemigos comenzaban a sentir miedo. Su sola presencia era suficiente para cambiar el rumbo de una guerra. El secreto detrás de semejante reputación era su increíble magia de legión. En lugar de depender únicamente de su propia fuerza, Princia era capaz de crear un verdadero ejército utilizando piezas de ajedrez como base de sus hechizos. Cada una de esas invocaciones actuaba de manera coordinada, atacando desde diferentes direcciones y obligando al enemigo a defenderse constantemente. Era como enfrentarse a cientos de soldados perfectamente entrenados al mismo tiempo. Mientras sus rivales intentaban detener un ataque, otro ya estaba llegando desde un ángulo completamente diferente. Esa capacidad para controlar el campo de batalla hacía que muy pocos pudieran hacerle frente. Además, Princia sabía aprovechar cada oportunidad para rodear a sus enemigos y dejarlos sin ninguna posibilidad de escapar. Si su magia nunca hubiera sido sellada y si no hubiera perdido su título de rey mago por los acontecimientos de su época, posiblemente habría seguido acumulando victorias durante muchos años más. Su poder, su liderazgo y su inteligencia la convierten en una de las combatientes más completas de todo Black Clover. No importa cuántos años pasen, Princia Funnibunni siempre será recordada como la reina mago que jamás conoció la derrota. Número 3. Conrad Leto. El rey mago que desafió al Reino del Trébol. Entramos en el podio de este ranking y aquí encontramos a Conrad Leto, el 27º rey mago del Reino del Trébol. Su historia es una de las más tristes y complejas de todo Black Clover. Al principio fue un hombre que realmente quería cambiar el reino para que todas las personas fueran tratadas por igual, sin importar si eran nobles o plebeyos. Soñaba con construir una sociedad donde nadie sufriera discriminación y donde el talento fuera más importante que el apellido. Sin embargo, ese sueño poco a poco comenzó a derrumbarse debido a las constantes injusticias que veía a su alrededor. Las personas en las que confiaba terminaron traicionándolo y el sistema que juró proteger terminó dándole la espalda. Todo ese dolor fue transformando su corazón hasta hacerlo creer que la única forma de crear un mundo mejor era destruyendo el antiguo para empezar desde cero. Fue entonces cuando Conrad dejó de ser visto como un héroe y pasó a convertirse en el mayor enemigo del Reino del Trébol. Aún así, nunca perdió la convicción de que estaba luchando por un futuro mejor. Esa mezcla de ideales nobles con decisiones extremas es precisamente lo que hace de Conrad uno de los personajes más interesantes de toda la franquicia. Pero dejando a un lado su historia, lo verdaderamente impresionante era el monstruoso poder que poseía. Conrad dominaba la magia de llaves, uno de los tipos de magia más extraños y peligrosos que existen. Gracias a esta habilidad podía abrir y cerrar portales mágicos donde almacenaba enormes cantidades de hechizos para utilizarlos cuando quisiera. Era como tener un arsenal completo listo para ser liberado en cualquier momento del combate. Además, llegó a empuñar la legendaria espada de Lemiel, aumentando todavía más su capacidad destructiva. Utilizando la magia acumulada por generaciones de reyes magos, Conrad estuvo muy cerca de destruir todo el Reino del Trébol.
Sus ataques eran tan devastadores que incluso los magos más fuertes tenían enormes dificultades para detenerlo. No solo dependía de su fuerza bruta, sino también de una gran inteligencia para planificar cada movimiento durante la batalla. Cada hechizo que lanzaba tenía un propósito y cada estrategia estaba pensada para dejar a sus enemigos sin opciones. Si algo nos enseñó Conrad Leto es que incluso el héroe más noble puede convertirse en un villano cuando pierde la esperanza. Sin lugar a dudas, fue uno de los reyes magos más poderosos y peligrosos que han existido en toda la historia de Black Clover. Número 2. Julius Novatrono. El amo absoluto del tiempo. Llegamos al puesto número 2 y aquí tenemos a uno de los personajes más queridos por toda la comunidad de Black Clover. Estamos hablando de Julius Novachrono, el 28º rey mago del reino del Trébol. Desde su primera aparición dejó claro que era completamente diferente al resto de los líderes que habían ocupado ese cargo. A Julius no le interesaban los títulos, la riqueza ni el prestigio. Lo que realmente lo apasionaba era descubrir nuevos tipos de magia y observar el talento de los jóvenes caballeros mágicos. Esa curiosidad infinita hacía que siempre estuviera sonriendo y tratando a todos con respeto, sin importar si eran nobles o plebeyos. Gracias a esa forma de pensar logró ganarse el cariño de prácticamente todo el reino. Sin embargo, detrás de esa personalidad tranquila se escondía uno de los magos más aterradores que han existido. Bastaba con verlo ponerse serio para entender que estábamos frente a un verdadero monstruo de poder. Incluso enemigos que parecían invencibles dudaban antes de enfrentarse cara a cara contra él. Julius representaba a la perfección el equilibrio entre sabiduría, humildad y una fuerza casi imposible de medir. La razón de semejante fama era su increíble magia del tiempo, considerada una de las habilidades más rotas de toda la serie. Julius podía acelerar el tiempo, detenerlo, ralentizarlo o incluso retrocederlo según lo necesitara durante el combate. Además, tenía la capacidad de robar el tiempo de otras personas y almacenarlo para utilizarlo más adelante, llegando a acumular años completos de energía temporal. Gracias a esa reserva podía recuperarse de heridas o prolongar su propia existencia cuando la situación lo exigía. También dominaba hechizos de restricción y transformación que hacían todavía más peligroso su estilo de pelea. Muy pocos enemigos podían siquiera tocarlo debido a la velocidad con la que reaccionaba utilizando su magia temporal. Pero la mayor sorpresa llegó cuando se reveló que dentro de su cuerpo habitaba otra alma completamente diferente. Esa segunda personalidad era Lucius Ogratis, el verdadero cerebro detrás de muchos de los acontecimientos más importantes de la historia. Ese descubrimiento cambió por completo la percepción que todos tenían sobre Julius y dio inicio a la batalla final del manga. Aún con ese giro inesperado, nadie puede negar que Julius Novatrono seguirá siendo recordado como uno de los reyes magos más extraordinarios, más carismáticos y más poderosos que ha visto el reino del Trébol. Número 1. Asta. El rey mago más fuerte de la historia. Y finalmente llegamos al puesto número 1. El personaje que durante años luchó contra todas las probabilidades para cumplir un sueño que parecía completamente imposible. Estamos hablando de Asta, el 29º rey mago del reino del Trébol según el final del manga. Desde el primer capítulo nos presentaron a un niño que nació sin una sola gota de magia en un mundo donde absolutamente todo gira alrededor de la magia. Para cualquier otra persona, eso habría significado renunciar a sus sueños desde el principio. Pero Asta nunca aceptó esa idea. Mientras todos se burlaban de él y le decían que jamás llegaría a ser alguien importante, él respondía entrenando todos los días hasta llevar su cuerpo al límite. Su fuerza de voluntad era mucho más grande que cualquier obstáculo. Nunca dejó que las derrotas lo hicieran rendirse y siempre encontró la manera de levantarse una vez más. Gracias a ese esfuerzo constante fue creciendo poco a poco hasta convertirse en uno de los caballeros mágicos más respetados de todo el reino. Su historia demuestra que el verdadero poder no siempre nace del talento, sino de la determinación para seguir adelante cuando nadie cree en ti. Ese fue precisamente el camino que lo llevó a alcanzar el título con el que soñó desde niño, convirtiéndose por fin en el nuevo rey mago del reino del Trébol. Pero lo que realmente hace de Asta el número 1 de este ranking es el increíble poder que desarrolló a lo largo de su aventura. En lugar de utilizar magia tradicional, Asta pelea utilizando la antimagia, una fuerza capaz de anular prácticamente cualquier hechizo sin importar lo poderoso que sea. Gracias a sus 4 espadas antimagia puede cortar, absorber, devolver y cancelar los ataques de sus enemigos, convirtiendo las mayores fortalezas de los magos en sus mayores debilidades. Con el paso del tiempo también aprendió a controlar el poder de Lieve, el demonio que habita dentro de su grimorio, alcanzando transformaciones cada vez más impresionantes. Esa unión le permitió enfrentarse a enemigos que antes parecían completamente invencibles y superar desafíos que ningún otro caballero mágico habría podido vencer. Incluso rivales con un poder mágico inmenso terminaron siendo derrotados por alguien que ni siquiera podía usar magia. Eso convirtió a Asta en la prueba viviente de que los límites solo existen para quienes dejan de creer en sí mismos. Después de derrotar a los enemigos más peligrosos de la historia y proteger una y otra vez al reino del Trébol, finalmente recibió el reconocimiento que tanto merecía.
El sueño por el que entrenó durante toda su vida dejó de ser un simple deseo y se convirtió en realidad. Hasta pasó de ser el niño al que todos llamaban inútil a convertirse en el rey mago más fuerte de toda la historia de Black Clover. Y sinceramente, después de todo lo que vivió y todo lo que sacrificó para llegar hasta la cima, muy pocos personajes merecen ese título tanto como él. ¿Y tú, estás de acuerdo con este ranking? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu me gusta, suscríbete a Soy Nakama y nos vemos en el próximo video.